¿Leíste ¿Qué les sus parece? Es muy conclusiones? Sí, innovador. las leí. De las dos propuestas que hemos debatido, ¿a todos cuál les gusta más? A mí me parece mejor la de Shauna. Estoy de acuerdo. Esa me parece un poco más clara. Tiene mi voto. El mío también. Gracias a Dios. Muy bien, pues adoptaremos esa. De acuerdo. Por favor, pónganse a prepararla. acuerdo. Muy bien. Tu propuesta no resultó elegida. ¿Te sientes bien? No me hizo gracia que todos votaran la de Shauna. Antes todos consideraban mis propuestas. Pero ahora Shauna es más talentosa. Me da celos y siempre pienso en cómo ganarle. Eso es por tu deseo de estatus. Yo tenía el mismo problema. Pero por las palabras de Dios pude cambiar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podrías contármela? Claro. En 2019 me eligieron líder de la iglesia. Entonces supervisaba la producción de videos. Al aprender de un par de líderes de equipo, poco a poco dominé algunos principios de producción y formé mi perspectiva. En los debates, algunos puntos que yo planteaba recibían aprobación. Conforme mejoraban los videos que producíamos, hermanos de otras iglesias venían a aprender de nosotros. Tenía una gran sensación de logro. Y pensaba, no solo sé abordar el trabajo de la iglesia, también sé identificar problemas en los videos. Si algo desconcierta a los de la iglesia, suelen pedirme consejo. En general, creo ser un líder apto. Más adelante, mi compañero no era capaz de abordar el trabajo, lo cambiaron a otro. Y la hermana Lisa lo reemplazó. Empecé a hacer cálculos. Su enseñanza es más perspicaz que la mía, pero yo llevaba más tiempo en la producción de videos. Ella no tenía mis habilidades. Y era despreocupada de palabra y obra. En general, le llevaba ventaja, así que yo guiaría nuestro trabajo. Pero conforme Lisa fue conociendo mejor la labor de la iglesia, se volvió más eficaz en comunión y en la resolución de problemas. Los hermanos empezaron a acudir a ella con todas sus preguntas, y ya no era el único que destacaba en la iglesia. Al ver que Lisa era diligente y responsable en su trabajo, y que enseñaba las palabras de Dios mejor que yo, comencé a sentirme amenazado. Y especialmente cuando observaba que los líderes de equipo solían aprobar sus ideas, me ponía más celoso. De seguir así, tarde o temprano, me robaría el protagonismo. Y yo me volvería cada vez más insignificante. Pensé, eso no es bueno, tengo que superarla. Tengo el mismo problema. Después, cuando debatíamos el trabajo con los líderes de equipo, me aseguraba de ser el primero en compartir mis ideas. Una vez, debatiendo un problema de un video, yo di un consejo. Pero a los otros no les pareció algo de principios, por lo que lo ignoraron y cambiaron de tema. Me sentí un poco humillado. Si tenía una buena idea, ¿por qué razón no podía transmitirla? Me bloqueé en el momento más decisivo. Demostré que no estaba al nivel de la hermana Lisa. Mientras ella estaba enseñando, sentí que yo había quedado fatal. Y me puse aún más celoso. En una ocasión, tras un debate, un líder se me acercó y me dijo: estos días pareces algo turbado. Te apresuras a hablar primero sin entender qué se está debatiendo, lo que interrumpe nuestra reflexión. Luego tenemos que explicarte de nuevo. Y eso demora nuestra labor. Debes recapacitar al respecto. ¿Qué te pareció que el líder del equipo dijera eso? Sí. Me quedé sumamente abatido por esto. Antes se aceptaba la mayoría de mis ideas en los debates con los líderes de equipo. Pero desde la llegada de Lisa, había ido perdiendo estatus entre los otros. A nadie le importaba lo que decía, y hasta interrumpía el trabajo.
¿Cómo podía siquiera dar la cara? No solo no reflexioné, sino que culpé de todo a Lisa. Estuve varios días enfadado por ello, más y más deprimido, y cada vez era menos eficaz en mi trabajo. Estar en un mal estado afecta nuestro deber. ¿Te diste cuenta de que te hallabas en un mal estado? Sí. ¿Lo hiciste? Pues no. Una vez, una líder superior me dijo que se le iba a asignar a Lisa parte de mi trabajo. No me hizo gracia, pero no dije nada. Pensé, tras este cambio, es obvio que Lisa supervisará la mayor parte del trabajo, y yo seré un ayudante. ¿Creerán los otros que se le asignó el trabajo a ella por yo no saber ocuparme? Yo dirigía parte del trabajo de la iglesia, pero Lisa ya me ha robado todo el protagonismo. Mientras ella esté, yo seguiré al margen. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía, y me fui triste de la oficina. De vuelta en la residencia, me eché en la cama, sin poder admitir esta realidad. La capacidad de trabajo de Lisa no era mejor que la mía. Además, yo había supervisado los trabajos en video y tenía experiencia. Por tanto, ¿por qué salía ganando ella? No podía permitirlo. Tenía que recuperar a toda costa mi reputación y mi estatus. A partir de entonces, no dejé de esperar que Lisa fallara para recuperar lo perdido. En una ocasión, Lisa no me contactó para una reunión y se inició el trabajo sin que yo lo supiera. Aproveché para lanzarle un ataque pasivo-agresivo por sus actuaciones arbitrarias y descargué toda la frustración acumulada que tenía. Dije que era un mero figurante y que ya no tenía ni voz ni voto en el trabajo de los líderes. Conforme hablaba, Lisa se ruborizó. Pese a que aproveché para descargar mis frustraciones, en el fondo seguía muy en tinieblas. Por entonces, nuestra líder inició un proyecto, pero por varios motivos se avanzó poco en él. En realidad, yo tenía mucho tiempo para ayudar en el proyecto, pero pensé, Lisa es la supervisora principal de este proyecto. No se me atribuirá ningún mérito a mí. Entonces, que lo haga Lisa. Será mejor si fracasa. Así perderá el respeto. En esa época competía constantemente por la reputación. No llevaba ninguna carga y solamente actuaba por inercia. Tampoco sabía resolver problemas en el trabajo y cada vez surgían más problemas en el mío. Ante esto, yo no hacía introspección y me exasperaba cada vez más. Solía reñir por los errores de los demás, lo que interrumpía el trabajo. Cuando la líder superior se enteró, habló conmigo y me expuso mi problema. Protesté por dentro. No soy el único responsable de que el trabajo no obtenga resultados. ¿Por qué razón solo me señala a mí? En aquel entonces no me conocía a mí mismo y echaba toda la culpa a Lisa, también a los líderes por no actuar con principios. Tras no admitir las reiteradas enseñanzas de la líder y no hacer un trabajo práctico, me destituyó. Después de mi destitución, me sentía vacío por dentro, angustiado y abatido. Por lo que oré a Dios para pedirle que me guiara para aprender de esta situación. Luego leí 2 pasajes de las palabras de Dios que me aportaron autoconocimiento. Dios Todopoderoso dice: ¿y cuál es la expresión característica del anticristo en cualquier grupo? Es la siguiente: debo competir, competir, competir. De hecho, esta gente no necesariamente quiere alcanzar el estatus más alto ni tener un elevado grado de control sobre la gente. Lo que pasa es que, en su interior, tiene un determinado carácter, una mentalidad determinada, que les instruye a hacerlo. ¿Qué mentalidad es esta? La de
Debo competir, competir, competir. ¿Por qué competir 3 veces y no solo una? La competición se ha convertido en su vida. Viven para ello. Este es su carácter. Nacieron con un carácter salvajemente arrogante y difícil de contener. Se ven a sí mismos como mejores que el resto y son engreídos hasta el extremo. Nadie puede limitar este increíblemente arrogante carácter suyo, ni ellos mismos son capaces de controlarlo. Así que su vida es todo lucha y competición. ¿Por qué luchan y compiten? En su naturaleza está competir por el prestigio, el estatus, el respeto y sus propios intereses. Da igual los métodos que usen, en cuanto que todo el mundo se someta a ellos, y mientras obtengan beneficios y estatus para sí, habrán alcanzado su objetivo. Su voluntad de competir no es un entretenimiento temporal. Es un tipo de carácter que viene de una naturaleza satánica. Es igual que el carácter del gran dragón rojo que lucha contra el cielo. Lucha contra la tierra y contra la gente. Pero cuando los anticristos luchan y compiten con otros en la iglesia, ¿qué quieren? Sin duda, compiten por prestigio y estatus. Y cuando ganan estatus, ¿de qué les sirve? ¿De qué les vale que los otros les escuchen, admiren y veneren? Ni siquiera los propios anticristos pueden explicarlo. En realidad, les gusta disfrutar del prestigio y el estatus, que todo el mundo les sonría y que les saluden con halagos y lisonjas. Así que, cada vez que un anticristo va a la iglesia, hace una cosa: lucha y compite con los demás. Incluso si ganan poder y estatus, no les basta. Para proteger su estatus y asegurar su poder, continúan luchando y compitiendo con los demás. Se comportarán así hasta que mueran. Entonces, la filosofía de los anticristos es: mientras estés vivo, no pares de luchar. Si una persona así de malvada existe en la iglesia, ¿perturbará a los hermanos y las hermanas? Por ejemplo, si todo el mundo está comiendo y bebiendo las palabras de Dios y comunicando la verdad con calma, la atmósfera será de paz y el ambiente será agradable. En un momento así, el anticristo montará en cólera. Se pondrá celoso de aquellos que comuniquen la verdad y le odiarán. Empezará a atacar y hacer juicios sobre ellos. ¿Acaso no perturba eso la atmósfera pacífica? Se trata de una persona malvada que perturba y repugna a los demás. Así son los anticristos. Algunas veces, los anticristos no buscan destruir o derrotar a los que compiten con ellos y los reprimen. Mientras obtengan prestigio, estatus, orgullo y respeto, y hagan que la gente los admire, habrán logrado su objetivo. Cuanto más luches, más oscuridad te rodeará. Los celos y el odio dentro de tu corazón aumentarán y tu deseo de obtener se hará más fuerte. Cuanto más fuerte sea tu deseo de obtener, menos capaz serás de lograrlo, y tu odio aumentará por no poder lograrlo. A medida que tu odio aumente, te volverás más oscuro por dentro. Cuanto más oscuro seas por dentro, más pobremente llevarás a cabo tu deber. Cuanto más pobremente lleves a cabo tu deber, menos útil serás para la casa de Dios. Este es un círculo vicioso interconectado. Si nunca puedes cumplir bien con el deber, serás descartado poco a poco. Amén. Amén.
Al meditar estas palabras, vi que el hecho de que compitiera por la reputación era como el carácter de un anticristo expuesto por Dios. Desde que noté que Lisa lograba mejores resultados que yo y que se había ganado el respeto de los hermanos, estalló en mí el impulso silencioso de demostrar que no era mejor que yo. Solo pensaba en cómo inclinar la balanza a mi favor. Al debatir el trabajo, interrumpía para expresar mis ideas, con el único deseo de lucirme y opacar a Lisa, sin pensar en si eso repercutiría en nuestra labor. Y cuando la líder superior asignó parte de mi trabajo a Lisa, me puse aún más celoso, pues creía que me había robado el protagonismo. Comenzaron a aflorar mis intenciones malignas. Empecé a buscar la ocasión de aprovechar los descuidos de Lisa y de descargar mis frustraciones, para alcanzar mis objetivos sin importarme cuánto perjuicio le ocasionara. Cuando determinado proyecto no avanzaba, pese a identificar los problemas y poder ayudar, no me apeteció hacerlo sabiendo que Lisa lo supervisaba. Llegué a esperar que fracasara y quedara mal. Vi que deseaba el estatus en exceso, que era cruel y que no protegía el trabajo de la iglesia. Competía por la reputación y la ganancia, tratando siempre de superar a los demás y sin pensar en mi deber. Casi se paralizó el trabajo que supervisaba y había caído en tinieblas. Esta rivalidad me había atrapado. Como señala Dios, si nunca cumples bien con el deber, serás descartado. Así es. Sumí el trabajo de la iglesia en el caos y no hacía introspección. De continuar así, quién sabe de qué conducta disruptiva podía ser capaz. Hasta podría ser descartado. Así es. Por suerte, me destituyeron antes de cometer el mal. Con esto, Dios me dio la ocasión de hacer introspección y trató con mi deseo de estatus. Esta fue la salvación de Dios y su manera de protegerme. Di gracias a Dios y mi estado mejoró mucho. Decidí cumplir con mi deber de forma práctica y dejar de competir. Gracias a Dios. Es bueno conocerse por medio de los fracasos y reveses. Sí. Así es. Después era mucho más discreto en el deber. Incluso cuando me asignaban trabajos generales y debía hacer tareas menores, quería someterme, sabiendo que Dios me permitía arrepentirme y debía cumplir de manera práctica. Pronto se inició otro proyecto de video, y para mi sorpresa, me eligieron para producirlo. Valoré la oportunidad y busqué los principios pertinentes con esmero. Al poco tiempo, el proyecto comenzó a mejorar. Y en vista del resultado, me sentía bastante satisfecho. Se recrudeció mi deseo de estatus y entonces pensé, aunque me destituyeron como líder, el talento siempre tiene lugar. He de aprovechar para poner mis puntos fuertes en acción y demostrar mi talento. Razoné. Puede que a Lisa se le dé mejor enseñar la verdad y resolver problemas, pero yo la supero en competencias profesionales. Si dedico tiempo a producir bien este video, todos verán mi mejoría. Y puede que me reelijan líder y gane la batalla. Un día oí que el trabajo estaba progresando despacio y que la líder había podado a gente por unos videos que vulneraban los principios. Al enterarme, me alegré un poco del mal ajeno. El trabajo de producción de videos no ha mejorado desde mi destitución. Está peor que antes. Antes yo podía detectar problemas y dar ideas. Así que mejor que ellos no progresen. Ahora ven que no era que yo hiciera mal el trabajo, sino que Lisa también lo hacía mal. Luego supe que Lisa se hallaba en un mal estado últimamente. Sus enseñanzas carecían de luz y a los demás los asolaban los problemas. Pensé, de seguir así, tal vez surja un problema grave en la producción de videos y destituyan a Lisa. Y quizá me elijan líder y pueda continuar supervisando la labor.
Así que seguí trabajando en el video mientras vigilaba la situación de Lisa. Cuando supe que Lisa había aprendido del trato y la boda, que había mejorado, que con los fracasos los hermanos habían captado ciertos principios y que estaban logrando mejores resultados, me sentí decepcionado y deprimido. Mas cuando en una reunión, Lisa habló de lo que había aprendido y experimentado y recibió la aprobación de todos, yo me disgusté aún más. Dentro de mí brotaron pensamientos de odio. Sentí que no había esperanza para mí. Luego no podía motivarme y me distraía mientras producía el video. Poco después el video estaba listo, pero para mi sorpresa, mi líder advirtió un gran problema en él durante su revisión. Asignó la edición a otra persona y a mí no me asignó más deberes. Eso debió alterarte mucho. Así es. Eso me tomó por sorpresa. Sin la producción de videos, me habían quitado lo único de lo que podía presumir. Mientras los demás estaban ocupados en el deber, yo no tenía nada que hacer, y eso llamaba la atención. Me sentía fatal. Estaba solo, deprimido, angustiado y asolado por el sufrimiento. Llorando, oré a Dios. Dios mío, sé que afronto esta situación por tu justicia. Tras mi destitución, no hice introspección ni me conocí, sino que busqué el modo de volver a escena y lucirme. Soy maligno y arrogante y te he disgustado. No puedo cumplir con ningún deber y me convertí en alguien que vive de la iglesia. Dios mío, no quiero competir más. Te pido esclarecimiento y que me permitas conocerme para que pueda despreciarme y cambiar de actitud. Amén. Amén. Después encontré otro pasaje de las palabras de Dios. Para los anticristos, el estatus y la reputación son más importantes que nada. No solo son taimados, intrigantes y malvados, sino también despiadados. ¿Qué hacen cuando detectan que su estatus está en peligro? O cuando han perdido su lugar en el corazón de la gente, su respaldo y afecto cuando esa gente ya no les venera ni admira, cuando han caído en la ignominia? De repente cambian. En cuanto pierden su estatus, se vuelven reacios a cumplir cualquier deber. Todo lo hacen de forma deficiente y sin ningún interés. Pero esta no es su peor expresión. ¿Cuál es entonces? En cuanto pierden su estatus y nadie los admira ni se deja embaucar, sale el odio, se llenan de celos y de venganza. No solo no tienen temor de Dios, sino que también carecen de obediencia. Son propensos a odiar la casa de Dios, la iglesia y a líderes y obreros. Anhelan que la obra de la iglesia tenga problemas o se paralice. Quieren reírse de la iglesia y de los hermanos y hermanas. También odian a cualquiera que busque la verdad y tema a Dios. Atacan y se burlan de cualquiera que sea fiel a su deber y esté dispuesto a pagar un precio. Este es el carácter de los anticristos. ¿Acaso no es despiadado? Se trata claramente de gente malvada. En esencia, los anticristos son personas malvadas. Cuando las reuniones se celebran online, si ven que la señal es buena, maldicen en silencio y se dicen: espero que se caiga. Es mejor que nadie oiga los sermones. ¿Qué es esta gente? Son diablos. No es la gente de la casa de Dios. Amén. 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 Dios dice que los anticristos son desalmados. En cuanto pierden el estatus y el respaldo, no solo actúan por inercia en el deber, sino que además se llenan de odio, mientras anhelan que surjan problemas para poder reírse de la casa de Dios y de los demás. Vi que mis conductas eran como las reveladas por Dios.
Tras mi destitución y la pérdida de mi estatus, me volví celoso y vengativo. Cuando supe que había problemas en el trabajo supervisado por Lisa y que trataron con ella, me alegré en secreto. Y no veía la hora de que surgiera un problema grave por el que la destituyeran, para yo sustituirla. Cuando supe que ella había mejorado, que los otros habían aprendido y que el trabajo de la iglesia mejoró, caí en depresión. Me comportaba como un anticristo. Solo los anticristos y el diablo, Satanás, odian a Dios y la verdad con la esperanza de que se paralice el trabajo de la iglesia y todo el mundo se vuelva negativo, pierda la salvación y caiga en el infierno con ellos. Sí. Así es. Pese a ser un miembro de la iglesia que había recibido tanto sustento de las palabras de Dios, aspiraba al estatus en vez de buscar la verdad. Interrumpía el trabajo de la iglesia y no me arrepentía. Y como no se había cumplido mi deseo de estatus, esperaba que surgieran problemas, para que Lisa no quedara mejor que yo. Eran unas ideas tóxicas y despreciables. El pueblo de la casa de Dios debe sentirse espiritualmente unido a Él. Le alegra que más gente busque la verdad, cumpla bien con el deber y escuche la voluntad de Dios. Así es. Cuando se obstaculiza el trabajo de la iglesia, decide mantenerlo. Sin embargo, yo vi que surgieron problemas en la producción de videos y que los demás se volvían pasivos, pero no los ayudé a resolver sus problemas y hasta me reí de ellos. Cuando mejoró su estado y la producción de videos se reactivó, yo me sentí triste. Mis ideas eran tóxicas. No protegía el trabajo de la iglesia y no era digno de la casa de Dios. ¿Cómo era tan sinvergüenza como para creer que debía ser líder? Tus palabras me han enseñado lo grave que es el problema de competir por la reputación. He de aprender de esto y dejar de vivir en este estado. Así es. Y al final, ¿cómo resolviste este problema? Más tarde, leí unas palabras de Dios que me ayudaron a comprender mi carácter satánico. Que nadie se crea perfecto, distinguido, noble o diferente a los demás. Eso lo genera el carácter arrogante del hombre y su ignorancia. Pensar siempre que uno es diferente es por tener un carácter arrogante. No ser nunca capaz de aceptar sus defectos, ni enfrentar sus errores ni sus fallas, es a causa del carácter arrogante. No permitir que otros sean superiores o mejores, eso lo causa el carácter arrogante. No permitir nunca que otros sean superiores o más fuertes que ellos, lo causa un carácter arrogante. No permitir nunca que otros tengan mejores ideas, sugerencias y puntos de vista, y cuando las tienen, volverse negativos, no querer hablar, sentirse afligidos, desalentados y molestos, todo eso lo causa el carácter arrogante. El carácter arrogante puede hacerte proteger tu reputación, volverte incapaz de aceptar la guía ajena, incapaz de confrontar tus defectos, e incapaz de aceptar tus fallas y errores. Es más, cuando alguien es mejor que tú, esto puede provocarte odio y celos, y te puedes sentir oprimido, sin ganas de cumplir con tu deber, y te vuelves descuidado. El carácter arrogante puede hacer que estas conductas y prácticas surjan en ti. Amén. Amén. Estas palabras revelan la causa básica de la competitividad. Así Así es. Reflexioné sobre estas palabras. La razón por la que siempre trataba de competir con Lisa era que no comprendía realmente mi carácter arrogante, ni me conocía a mí mismo. Siempre había creído que era competente y que tenía experiencia. Me creía superior a Lisa en todas estas áreas. Pensaba que con esto bastaba para hacer bien el trabajo. Por lo que, cuando Lisa logró mejores resultados que los míos y la líder superior le asignó algunos de mis deberes, me disgusté, pues creía que yo era mejor. Llegué a desear volver, después de mi destitución. Al echar la vista atrás, vi que solo tenía un poco más de conocimiento y experiencia en el trabajo, y que podía aconsejar en las producciones de video.
Pero eso no implicaba que fuera apropiado para ser líder. El principal trabajo de un líder es guiar a otros para que coman y beban de las palabras de Dios y resolver todo problema que surja en la iglesia para garantizar el flujo normal de trabajo. Pero yo, como líder, no resolvía problemas prácticos. Cuando los líderes de equipo discrepaban, solían discutir y ninguno cedía. Yo no sabía cómo hablar de la verdad para resolver el problema y restaurar la armonía. Además, cuando algunos hermanos se volvían pasivos y necesitaban el sustento de las palabras de Dios, a mis enseñanzas les faltaba profundidad y no resolvía sus problemas. No estaba a la altura del trabajo de la iglesia. Puede que Liz hubiera tenido deficiencias, pero sabía resolver las dificultades que surgían en la labor de la iglesia. La líder superior le asignó algunos trabajos por el bien de la iglesia. Pero yo era arrogante y desconocía mis capacidades. No era rival para Lisa, pero yo creía que sí. No cedía y seguía compitiendo. Era excesivamente arrogante. Así es. Luego descubrí estas palabras de Dios. Lo que más odia a Dios es que la gente busque estatus. Pues la búsqueda de estatus representa un carácter satánico, es una senda equivocada. Nace de la corrupción de Satanás. Es algo que Dios condena. Y concretamente lo que Él juzga y purifica. Lo que más detesta a Dios es la búsqueda de estatus, pero tú sigues compitiendo por Él. Lo valoras y proteges a toda costa y siempre tratas de hacerte con Él. ¿No es todo esto antagónico a Dios? Dios no dispone que la gente tenga estatus. Él la provee de la verdad, el camino y la vida. Y al final la convierte en criaturas aceptables de Dios. Pequeñas e insignificantes criaturas de Dios. No en personas con estatus y prestigio veneradas por miles de personas. Por ello, se mire por donde se mire, la búsqueda del estatus es un callejón sin salida. Por muy razonable que sea tu excusa para buscar el estatus, esta senda sigue siendo equivocada y Dios no la elogia. Por mayor que sea el precio que pagues, si deseas estatus, Dios no te lo dará. Y si Él no te lo da, no lo conseguirás. Y si sigues luchando, solo podrás ser revelado y descartado. Es un callejón sin salida. Amén. 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 Tras leer esto, me quedé horrorizado con mis actuaciones. Especialmente después de leer: si deseas estatus, Dios no te lo dará. Y si Él no te lo da, no lo conseguirás. Y si sigues luchando, solo podrás ser revelado y descartado. Es un callejón sin salida. Con las palabras de Dios descubrí que su carácter justo es inofendible. Así es. La iglesia me permitió cumplir con este deber, para que aprendiera a buscar la verdad y me convirtiera en un ser creado apto. Pero yo competía por el estatus. No me oponía adrede a las exigencias de Dios. Es lo que Dios más desprecia. Así es. Pese a mi experiencia con este deber, me pidieron crear un video y no pude. Cuando obteníamos buenos resultados en los videos mientras yo era líder, se debía a la guía del Espíritu Santo y a los esfuerzos del equipo, no a mis aportaciones. Pero yo llevaba estos logros como si llevara una corona en la cabeza, y no dejaba que me arrebataran la gloria, mientras competía sin cesar, y sumía la labor de la iglesia en el caos. Todo lo que hacía era malvado, contrario a Dios y repugnante para Él. Recordé a una compañera que había tenido un año antes. Tenía unas ganas irrefrenables de estatus y se aferraba a su autoridad. Reprimía y atacaba a cualquiera que amenazara su puesto. Y hasta saboteaba el trabajo de la iglesia con tal de preservar su estatus. Luego, la revelaron como anticristo y fue expulsada. En cuanto a mí, no hacía un trabajo práctico y deseaba competir, cosa que perturbaba el trabajo de la iglesia. Si no me arrepentía y continuaba así, Dios me descartaría. Así es.
Consciente de esto, oré a Dios. Dios mío, la iglesia me permitió formarme como líder, pero no iba por la senda correcta, sino que competía por la reputación. Todos mis pensamientos y actos han sido malvados. Y si soy castigado, será algo merecido. Dios, ya no quiero vivir de forma despreciable. Quiero arrepentirme y empezar de cero. Amén. Amén. Fue realmente valioso el autoconocimiento que adquiriste. Gracias a Dios. Días después, mi líder me envió un mensaje para decirme que se me había asignado un papel en el video de un himno y pedirme que me lo aprendiera. Me emocioné mucho con el mensaje. Di gracias a Dios por darme otra oportunidad. El himno se titulaba La compasión de Dios hacia la humanidad. Leí sus palabras. Aunque la ciudad de Nínive estaba llena de personas corruptas, malvadas y violentas como las de Sodoma, su arrepentimiento causó que Dios cambiase de opinión y decidiese no destruirlas. Como su forma de tratar las palabras e instrucciones de Dios demostró una actitud en contraste con las de Sodoma, y debido a su sumisión a Dios y el arrepentimiento sincero por sus pecados, así como su comportamiento verdadero y sincero, Dios expresó una vez más su propia compasión sincera con ellos al concedérsela. Lo que Dios otorga a la humanidad y su compasión por ésta son imposibles de copiar. Y es imposible para ninguna persona poseer la misericordia de Dios, su tolerancia y sus sentimientos sinceros hacia la humanidad. Amén. 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 El amor de Dios es profundo. Así Sí. es. Con estas palabras descubrí su propósito de salvar a la humanidad. Dios se enfureció e iba a aniquilar al pueblo de Nínive por su corrupción y su maldad. Pero cuando los ninivitas se arrepintieron sinceramente, aplacó su ira y no los aniquiló. Con esto comprendí que Dios valora el arrepentimiento sincero. Así es. Pese a haber interrumpido el trabajo de la iglesia, Dios no me descartó. Con mi destitución, mi trato y mi poda, me obligó a reflexionar. Fue la salvación de Dios. Cierto. No podía continuar viviendo en el lamento y la pasividad. Tenía que arrepentirme, buscar la verdad y corregir mi carácter corrupto, para no cometer más el mal. Amén. Así es. Sin fracasos y reveses, sin trato y poda, es difícil conocerse a uno mismo. Sin duda. Una vez en mis devociones leí unas palabras de Dios que me dieron una senda de práctica. Dios Todopoderoso dice: renunciar a la reputación y el estatus no es fácil. Depende de que la gente busque la verdad. Solo entendiendo la verdad puede alguien llegar a conocerse a sí mismo, ver con claridad el vacío de buscar la reputación y el estatus y reconocer la verdad de la corrupción de la humanidad. Solo entonces puede uno abandonar de verdad el estatus y la reputación. No es fácil deshacerse de un carácter corrupto. Tal vez hayas reconocido que careces de la verdad, que estás lleno de defectos y revelas demasiada corrupción. Sin embargo, no dedicas ningún esfuerzo a buscar la verdad y te disfrazas hipócritamente, llevando a la gente a creer que puedes hacer cualquier cosa. Eso es ponerte en peligro. Lo pagarás tarde o temprano. Debes admitir que careces de la verdad y ser lo bastante valiente para afrontar la realidad. Eres débil, revelas corrupción y estás lleno de toda clase de deficiencias. Es lo normal, ya que eres una persona corriente. No eres sobrehumano ni omnipotente, y eso es algo que has de reconocer. Cuando tienes el impulso y el deseo constantes de competir por el estatus,
Debes darte cuenta de los males a los que te llevará este tipo de estado si no lo resuelves. Así que no pierdas tiempo en buscar la verdad. Elimina tu deseo de competir por el estatus antes de que crezca y madure, y reemplázalo con la práctica de la verdad. Cuando practiques la verdad, tu deseo de competir por el estatus disminuirá y no interferirás con el trabajo de la iglesia. De esta manera, Dios recordará tus acciones y las alabará. Amén. Con estas palabras descubrí que para dejar el deseo de estatus debes conocerte primero, saber admitir activamente tus fallos y dejar que los demás vean tu situación real. Cuando regrese el deseo de competir, debes orar a Dios, renunciar a ti mismo y cooperar con otros. Así cumplirás bien con el deber. Así es. Yo no me centraba en la reflexión y el autoconocimiento. Me ponía sumamente celoso, no hablaba de mi estado y no buscaba la verdad. Mi lucha por la reputación interrumpía la labor de la iglesia. Debía actuar según la palabra de Dios. Después me sinceraba conscientemente sobre mi estado en el deber. Y de manera activa, procuraba aprender de mis compañeros. Con el tiempo observé que todos los hermanos tenían ciertos puntos fuertes de los que yo carecía. Me sentí muy avergonzado de mi arrogancia e ignorancia. Recordé que había sido competitivo y había rivalizado por la reputación, lo que había perjudicado la labor de la iglesia, y sentí aún más pesar. Oré en silencio a Dios. Dios mío, con la revelación y la destitución he adquirido algo de conciencia. Antes competía por la reputación sin pensar en los intereses de la iglesia. No solo interrumpía la labor, también perjudicaba a mis hermanos. No tengo humanidad. Estoy dispuesto a practicar de acuerdo con tus palabras, a aprender de los puntos fuertes de otros y a colaborar con ellos en armonía en mi deber. Amén. Luego surgieron problemas en un nuevo proyecto de video, y la líder superior nos asignó a Lisa y a mí a resolverlos juntos. Esta vez no competí con Lisa durante el trabajo. Le pedía consejo cuando surgían problemas, debatía con ella, y todo lo hacíamos en consenso. En ocasiones, cuando las ideas de Lisa eran más claras que las mías, intentaba justificarme inconscientemente. Pero enseguida veía que estaba compitiendo. Oraba a Dios y renunciaba a mí mismo. Admitía las sugerencias de Lisa y las meditaba diligentemente. Entendía que sus ideas eran mejores y era capaz de admitirlas. Gracias a Dios. Me sentía muy tranquilo practicando de este modo. Las palabras de Dios me enseñaron a colaborar y a vivir con semejanza humana. Gracias a Dios. Me ha beneficiado oír tu experiencia. A mí también.